Y bien, y si estamos listos, pues vamos a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios. Miren, el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante. La resurrección de Cristo no es un asunto solo del más importante dogma de la fe cristiana. No solo es asunto de la más firme creencia que tenemos los cristianos. Para mí, si la resurrección no se convierte en un impulso, en una fortaleza, en una firmeza en la vida cotidiana, en el día a día, en la vida real, pues sinceramente creo que, como dijo el apóstol San Pablo, somos los más dignos de conmiseración. Porque sería, como dijo José Martí, poeta cubano, sería como morir de sed junto a la fuente, ¿no? Sería, pues, peor que no haber conocido de Dios. Porque finalmente quien no conoce del Señor, pues no supo las bendiciones que podía vivir. Pero nosotros, conociendo sus promesas y no demandarlas, no vivirlas, no pelear por ellas, me parece que es torcer totalmente la verdad de Dios. Jesús dijo: el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Palabras que no son simples superlativos. Cada uno está diciendo algo. El ladrón, primero que nada, hurta. El enemigo, sus huestes, la maldad del mundo, circunstancias de la vida, hurtan. Nos roban sueños, nos roban esperanzas, nos roban ilusiones, nos roban hasta capacidades. Porque fíjense, por ejemplo, el más grande comentarista de la Biblia, Scofield, pues yo digo que desde chiquillo fue inteligente, pero era alcohólico, y eso minaba su capacidad. ¿Ven? O sea, la inteligencia estaba dada por Dios, pero pues obviamente el alcohol limitaba sus capacidades, ¿no? Entonces a mí me duele, porque yo pienso, estaba llamado a ser el más grande comentarista de la Biblia. Dios, cuando le puso sus órganos y puso el cerebro, el Señor le echó un poquito más de sesos, ¿no? Digamos, para que funcionara, ¿verdad? Este va a ser comentarista de la palabra, no, pues le echamos una embarradita más. Y ahí nació el niño con todas sus capacidades, pero un vicio cruel minaba su persona. El ladrón vino para hurtar, para matar, porque al final, pues sí, nos roba la vida, que es morir. Y una persona que, por ejemplo, tiene rencor, está muerta en vida. ¿Por qué? Pues porque al vivir en rencor vive en el pasado. De hecho, la palabra rencor, que fue una de las que estableció Aristóteles en las antivirtudes, en griego decían rancor. Ya después, porque venía de rancio, ya después lo pasaron a rencor, ya en la traducción. Es muy interesante eso, porque rencor nació de rancio. O sea, es de algo que ya está rancio, de algo que ya pasó, pero esa persona, por el rencor, tiene la maravillosa, pero terrible capacidad de traer ese pasado. Todos evocamos el pasado. Por ejemplo, cuando yo oigo, ¿verdad?, que pues los americanistas me hacen burla, ay, que perdieron las Chivas. Yo siento feo, ¿verdad?, porque pues abusan del débil.
Pero ¿qué hago? Evoco los días de gloria del campeonísimo, Chava Reyes, Chololo Díaz, ¿ven? En la portería, el Coco Gómez, Coco, ¿no? El Coco Gómez, ¿ven? ¿Y con eso qué siento? Ok, nada, está bien. No, es que me miraron todos los americanistas como diciendo, ¿y de qué les sirve? Bueno, está bien. Pero puedes evocar el pasado. Podríamos ahorita traer a la memoria momentos bonitos, felices. Pero eso no tiene que ver con el rencor, porque eso hasta cuesta trabajo. Sí, ya me estoy acordando cuando fuimos. Pero el rencor hace que, mira, salga de inmediato y vívida la imagen de esa persona, de esas palabras que te dijo. Casi resuenan. Es poderosísimo el rencor. Y eso nos mata, porque al final no estás viviendo la vida real, presente, el hoy. ¿En qué vives? En un pasado que ya ni está, pero en tu mente sigue estando. Entonces, y dijo el Señor que finalmente vino a destruir, a aniquilar, así a deshacer todo. Y eso significa cuando el daño que nos hace repercute en generaciones. Fíjense, porque eso puede pasar, ¿eh? Una familia llamada, por ejemplo, a ser una familia de artistas, por ejemplo, ¿no? Puede ser afectada en una generación y las siguientes generaciones que iban a traer el pedigrí de artista se anulan. ¿Por qué? Por esa generación donde se destruyó y se llevó a 3, 4 generaciones. Terrible, ¿no creen? ¿Y qué dijo el Señor? El ladrón vino a hacer eso. Yo vine para darles vida y vida en abundancia. Y yo quiero invitarles para que al disponernos al mensaje de la palabra, le pidamos al Señor que la resurrección gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo se convierta en vida, no en religiosidad, ni siquiera en teología, ni siquiera en dogmas eclesiásticos, que eso pues finalmente son letras sobre letras, sino en una vivencia real que nos permita a cada uno de nosotros vivir esa vida abundante, porque al final estarán de acuerdo en algo: la vida es un instante. Y eso nos lleva como a tristeza, ¿no? Porque sentimos como dolor de pensar que la vida es un instante. Sí, pero hay una situación muy especial. Un instante puede ser eterno. Víctor Jara, poeta chileno: la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Esa es la verdad. Un instante puede ser eterno. Y yo les invito por eso, para que con todo nuestro corazón le pidamos a Dios vivir esa vida abundante. Miren, ya para pasar a la oración, les cuento algo. Cuando yo era niño, tuve 3 amigos, pero uno de ellos, que se llamó Moisés, le decíamos Moy, un día que nos subimos a una de las azoteas de la colonia Peralvillo, conocida en mi biografía como Ampliación Polanco, un día que nos subimos a una azotea, en un rincón donde caía basura que aventaban de otro lugar, vimos una plantita y nos llamó la atención. La plantita siguió creciendo y dio hojitas y nos llamó la atención. Pero un día, ¿qué creen? Que le sale un jitomate. Pero no creen ustedes que salió luego así gordo y rojo. No. Era un jitomatito.
Y empezamos a verlo y empezamos a cuidarlo. Ahora cuando recuerdo eso, siento hasta angustia, así, de que te sudan las manos, porque me acuerdo lo que hacíamos. Nos trepábamos, poníamos el pie en un pasillo, en un como barandal de un pasillo, y de ahí nos sujetábamos con una mano de una bardita, que ahora yo lo he pensado, y pues son ladrillos que ponen, que bien pudo haberse zafado 3 pisos hacia abajo, y ahí nos agarrábamos y empújate, y ahí nos trepábamos a la azotea para cuidar a nuestro jitomate. El jitomate creció y un día así ya rojo, gordo, hagan de cuenta Santa Claus, así gordote, dijimos, ¿qué hacemos? Lo tenemos que comer. Tendríamos yo creo que unos 9, 10 años, 8, no tengo ubicación de eso, pero éramos niños. Y lo cortamos, Moy y yo, y fuimos a mi casa, y yo recuerdo que él me dijo, porque quedamos en una cosa, dijo, vamos a partirlo a la mitad, y mitad tú, mitad yo. Bueno, y entonces me dice él, ¿tienes sal? ¿Sal? El jitomate se come con azúcar. Me dijo, no, se come con sal. Pues come tu mitad con sal, pero yo mi mitad la como con azúcar. Y nunca olvido cuando él le puso sal, que para mí, o sea, como hay gente, estábamos llegando a México, o sea, sí era así como que empiezas a conocer la cultura, ¿no? Pero yo dije, ¿cómo se atreve a comer? Y yo le puse azúcar. Y nunca olvido a esa edad cuando los dos, así risa, entre risa y risa, comíamos nuestro jitomate. Unos años después, ya estaba casado yo con Lois, me estaba bañando y Lois abre la puerta del baño porque no podía aguantar el llanto. Y me dice, le digo, ¿qué pasó? Me dice, mataron a Moy, 37 puñaladas, allí en la calle donde crecimos. Yo recuerdo que me estaba bañando, sentí que me desguanzaba, me acuerdo que recargué mi mano sobre la pared y el agua de la regadera caía llevándose mis lágrimas. Pero recuerdo que en ese momento, yo ya creyente en el Señor, dije, el jitomate. O sea, rescatar de lo que la vida te arrebata, de lo que la maldad de otros te arrebata, lo que Dios te da como bendición. Y ahí, mientras lloraba, venía a mi mente su cara de niño de 8 o 9 años, comiendo el jitomate, y yo, ¿cómo te atreves a ponerle sal? Ahora díganme ustedes, por favor, ¿cuántos de aquí le ponen azúcar como yo? Levanten su mano. Solamente 2. ¿Todos los demás son de sal? O sea que el extraño soy yo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa! Los de las 10 de la mañana igualitos que ustedes, extraños, raros. Bueno, sí, la verdad es que al pasar el tiempo me di cuenta que el extraño era yo. Y que Moy seguramente decía, no cabe duda que los psicólogos desde chiquitos están locos. Porque Moy le comía y se reía de verme comer con azúcar. Y ahí, cuando estaba llorando en la regadera, le pedí a Dios que ese instante del jitomate se hiciera eterno. Y que me acompañara siempre a un viejillo, ¿no? Y tú tienes que hacer eso. Y eso hizo María Magdalena. Así que les invito a ponerse de pie y dar lectura
a la palabra del Señor en esta guía de predicación bíblica en San Juan capítulo 20. Yo sé que es una lectura larga, pero es resurrección y entonces amerita todo diferente, ¿no? Dice en San Juan 20 versículos 1 en adelante: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero como vieron hace rato con Martín y conmigo, el otro discípulo, o sea, un servidor, corrió más aprisa que Pedro, o sea, que Martín, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. No, hombre, y ese Pedro entró como en su casa en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, vieron pues que no estaba, que quizás había resucitado como él dijo, o quizás se robaron el cadáver, quién sabe, pero ellos se fueron a los suyos. La resurrección en ese momento no les impactó, pero en cambio vean, versículo, ¿qué número es? 11, dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. O sea, María Magdalena no se fue. María Magdalena no dijo: bueno, pues vamos un día a entender el tema de la resurrección. No, María dijo: pues me perdonan, pero yo no puedo volver. Me perdonan, pero yo lo que siento es una infinita necesidad de llorar. Y se echó a llorar junto al sepulcro, y dice la palabra, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Saben qué estaba viendo? Una imagen como del arca del pacto, porque cuando Dios describe el arca del pacto, dice que hay una como plancha donde es el propiciatorio, y tiene un ángel en un lado y un ángel en el otro. Y así estaban los ángeles exactamente, señalando que Él es nuestro Salvador. Y dice la palabra que viendo esos ángeles, pues María Magdalena no estaba muy acostumbrada a ver ángeles, la verdad. O sea, la vida que llevas pues no te permite a lo mejor tú decir: ah, sí, un ángel, ¿no? Ella no estaba acostumbrada, pues ella se puso a platicar con ellos, porque le dijeron, dice: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y al oír esa forma tan personal de hablarle, volviéndose ella le dijo: Maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena
para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre precioso de Jesús, gracias por el privilegio siempre inmerecido de predicar tu palabra bendita, pero de escucharla también. Señor, en el nombre de Jesús, que con la unción de tu Espíritu Santo, esta palabra produzca la bendición de la vida abundante en cada corazón aquí, en cada corazón que escucha esta predicación de tu palabra. Que tal como María Magdalena, más allá de dogmas y credos, esta predicación nos lleve a mirarte en nuestra vida, a mirarte resucitado, caminando con nosotros, porque tú vives, Señor Jesús. A ti todo honor y toda gloria por siempre. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Y con este aplauso le decimos al Señor: aquí estoy, Señor bendito. Aquí estoy buscando tu bendición. Amén. Tomen su lugar. Bueno, pues la verdad es que es bien sencillo. Cuando estás consciente de tu necesidad, buscas solución. Mientras tú y yo no tengamos conciencia de nuestra necesidad, no vamos a buscar solución, o nos vamos a conformar con paliativos, como los remedios: tecito de hierbabuena, tecito de gordolobo, que te deja entre gordo y lobo, y así. Y nosotros somos algunos que le damos fuerte a la negación, somos muy propensos a los tecitos, ¿verdad? Que son paliativos, que son remedios provisionales, porque la úlcera no se va a tapar con el tecito de hierbabuena, ¿o sí? Y así nosotros vamos por la vida, porque en el fondo no tomamos conciencia de lo que nos está pasando. Y cuando yo leo la palabra de Dios, veo que desde el primer momento de la resurrección de Cristo, no todos lo tomaron, ahora sí que tan a pecho. Vemos a Pedro y a Juan que pues sí se impactaron de ver ahí el sudario, los lienzos enrollados, y que Juan creyó, porque él dice así, ¿verdad? Que el discípulo que había llegado, entonces ya entró, el que había llegado primero, que era él, Juan, y que ya entró y vio y creyó, y que era porque no habían entendido que era necesario que él resucitase de los muertos, como el Señor les había dicho. En otras palabras, a nivel intelectual, a nivel de la comprensión racional, ellos estaban pues tratando de entender. Si nos dijo que era necesario que el Cristo resucitase. Pues al hacer eso, ¿ven? Pero ese nivel de la comprensión racional, ese nivel del razonamiento, no es el que te lleva a la vida abundante, sino la conciencia plena de la necesidad. Cuando Juan y Pedro vieron eso, dice la palabra, volvieron a los suyos. ¿Ven? Volvieron al trabajo, volvieron a sus ocupaciones, pero vean el versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Es decir, para María Magdalena, ¿de qué le servía saber que el Señor había resucitado y que un día se iban a escribir obras teológicas para fundamentar la resurrección y que se iba a argumentar? Ella lo que experimentaba era un vacío en su corazón, y el Señor se los había dicho. Escuchen,
El Señor Jesús les había dicho: pronto lloraréis y os lamentaréis, pero os volveré a ver y nadie quitará vuestro gozo. Dios nos llama a defender la felicidad, a defender sus bendiciones, no solo a creerlas, a pelearlas, a luchar por ellas. ¿Luchar cómo? Luchar en la buena batalla de la fe. No es luchar con nuestras fuerzas, no es luchar con nuestros recursos, es luchar en la fe de la gracia y la misericordia de Dios. Pero eso sí, con una convicción. Dijo el Señor: luz y alegría está sembrada para el justo. Y esa felicidad tienes que aprender a pelearla, a rescatarla, a luchar por ella. Como le dijo el Señor al profeta Jeremías: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Lo que lo iba a hacer profeta, lo que lo iba a hacer predicador, no era aprender libros y libros de teología. Lo que lo iba a hacer boca de Dios, instrumento del Señor, era entresacar lo precioso de lo vil. ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Dice la Biblia que ellos entendieron que era necesario que el Mesías, el Cristo, resucitase. Y para resucitar, ¿qué había que ocurrir primero? Que muriera. Y ellos entendieron que todos esos días terribles, dramáticos, dolorosos, tenían que ser vencidos por la resurrección de Cristo. Miren, el dolor no solamente nos lastima, el dolor crea una barrera frente a nosotros que nos impide ver que hay un mañana. Muchas personas, muchos de nosotros, encontramos un día en la vida una situación, una condición que nos lastimó y se fue levantando como una barrera. Y ya no vimos si había mañana. Dios nos llama a vencer esa barrera. Dios nos llama a creer que la felicidad es posible, porque Dios la prometió. Que la felicidad es posible porque el Señor la sembró. Y a que tú digas: a ver, pastor, tengo 50 años, no he visto la felicidad. En otras palabras, llevo 40 años convenciéndome de que no es posible la felicidad. Lo que sigue debe ser esto: pero si Dios dijo que había una felicidad sembrada para mí, porque eso dice su palabra, luz y alegría está sembrada para el justo, pastor, eso debe estar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él dijo que hay una alegría sembrada para mí, pastor, ¿será que estará a los 51? Y cuando te mire a los 51, la verdadera fe será que me digas: no fue a los 51, será 52 o 53. Y sé que un día, esa es mi fe, me dirás: pastor, esa felicidad llegó. Era a los 58 o era a los 42. Pero Dios no miente. Dios prometió esa felicidad. Y hay circunstancias como las que vivió María Magdalena, y también la vivió Juan y Pedro y todos los discípulos del Señor, que nos arrebatan esa felicidad. Se genera el muro, y ese muro nos impide mirar que hay un mañana. Y cuando abres la palabra de Dios, tú puedes ver ejemplos de personas que justamente alcanzaron las promesas de Dios con base en ese valor de saltar ese muro. ¿No lo saltó Moisés? A ver, díganme si el camino que le dio el Señor, porque Él le prometió
que iban a llegar a una tierra prometida. Díganme, el camino que le dio era un camino cómodo, era un camino que lo animaba, era un camino que lo estimulaba. Cada paso que daba, él decía, ya vamos llegando a Pénjamo. O sea, ¿ustedes creen que Moisés cantaba eso? No. O sea, él no creía que iba llegando a Pénjamo. Al contrario, cada paso que daba era peor, porque cuando salieron de Egipto llevaban pan sin levadura, pero por lo menos llevaban algo, ¿sí? Pero ese pan se les acabó. Y ellos tuvieron que creer que del cielo, del mismo cielo, el Señor les daba el maná. Y cuando no tuvieron agua, ellos tuvieron que creer que de la piedra, de la roca, el Señor iba a hacer salir agua. O sea, ellos se enfrentaron a una situación terrible. Miren, cuando fuimos ordenados, cuando yo fui ordenado pastor y Lois conmigo fuimos a oración, la esposa de mi pastor, ella se acercó y yo me imaginé que nos iba a decir: camina siempre adelante, no te detengas por nada, ¿no? Alguna canción así, pues que nos anime, o algún texto de la Biblia que nos anime, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, díganlo todos, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, ¿sí? Y ella no, ella se acercó, nos tomó las manos y dijo: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Nosotros así. Pero volverá con gozo, trayendo llenas sus gavillas. Lo que nos estaba diciendo es: van a caminar un camino áspero como Moisés lo caminó, pero el Señor no los va a dejar, el Señor los va a guardar. Y ahora, viejos, no podemos más que decir: así ha sido, el Señor lo ha hecho. ¿Ven? Moisés caminó así. Abraham estaba tan tranquilo allá en Harán, y el Señor llegó y le dijo: deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te daré. Y dice la palabra que cuando pasó por la tierra prometida, pues digo, si hubiera visto ofertas, mire que se venden lotes, en preventa se los damos a tanto. Dice la Biblia que no tuvo ni dónde poner un pie, y sin embargo creyó que esa era su tierra. Y José, el hijo de Jacob, en Egipto, murió, y ya para morir le dijo a sus hermanos: prométanme que el día en que salgan de aquí para ir a la tierra que nuestro Dios nos prometió, se van a llevar mis huesos. Y pasaron muchísimos años, y cuando salieron los israelitas, fueron por esa vasija de barro y ahí iban cargando. Y alguien podía decir: eso ya ni son huesos, eso es polvo. Pero Dios mira hasta el polvo, los huesos de alguien que en verdad cree. Eso bendijo a María Magdalena, porque ella se echó a llorar. Y ustedes dirán: pastor, ¿pero qué gana uno con llorar? Pues tienes razón, delante de los demás no ganas nada, a veces ganas burlas, críticas, juicios. Pero dice la palabra de Dios, hablando Job, dijo: ¿quién me diera dónde hallar la silla de Dios? Yo iría a él, expondría mi causa, derramaría mis lágrimas ante mi Dios. ¿Saben qué decía David? No, ese David de veras que tenía una fe bárbara. Él orando le decía: Señor, yo sé que tienes mis lágrimas en tu redoma, en una vasijita. Dios lleva cuenta de tus lágrimas. Ninguna lágrima de tus ojos caerá en vano.
si lloras ante Dios. María Magdalena se echó a llorar. Y alguien puede verlo como un signo de debilidad, pero no, a veces llorar es un signo de fortaleza, de grandeza, porque es el orgullo lo que a veces nos impide. O vivimos negando, ¿verdad? Creyendo, pero a ver, pastor, ¿pero por qué voy a llorar? Yo me acuerdo cuando conocí al Señor, 19 años de edad, cantábamos coritos los cristianos. No, como ustedes cantan canciones bien raras. No. Nosotros éramos de coritos, o sea, bonito, cristiano, decente. Y yo me acuerdo que cantábamos un corito que yo no entendía por qué a las hermanas de atrás, que ya tenían sus años, no miro para ningún lado, a las hermanas de atrás que ya tenían sus años, como que les llegaba. Decía la canción: yo quiero cantar de gozo y de paz. Y ahí yo le entraba, porque también quería cantar. Pero le llegaba y ellas decían: y yo quiero llorar. Y a mí siempre me daban ganas de voltear. ¿Por qué quiere llorar? La vida es bien bonita. Ahora me da vergüenza haber pensado eso. Porque sí, la vida es bonita con 19 años. Apuesto. Trabajando en Ford Motor Company, kilómetro 36 y medio de la autopista México-Querétaro, ganando los sueldos que ganábamos en los tiempos de vacas gordas de Ford. Ah, claro que la vida es muy bonita. Sano. ¿Qué te duele a los 19 años? Nada. ¿No? Ahora pienso que las hermanas andaban como por mi edad. Y por eso decían, espérenme tantito ya. Yo quiero llorar. Y decían: de felicidad. Ah, o sea, quieren que el llanto de dolor se transforme en felicidad. Pero son cosas que a los 19 años, díganme, chicas de 19 años, o sea, dicen, no, mi no entender. En serio, ¿no entiendes? No, hombre, pregúntame ahorita. No, pues claro que lo entiendo. Y yo también quiero llorar, pero no llorar de dolor, quiero llorar de felicidad. Quiero ver transformadas mis lágrimas. Y a veces pensamos, no se transforman, pastor. Miren, ¿saben qué hizo el Señor con María Magdalena? Eso a mí me conmueve como no imaginan. El Señor iba camino al Padre. No me pregunten mucho porque eso es un misterio y no se pueden explicar los misterios. Pero dice la Biblia que Él no había subido al Padre. Cuando Él iba en camino, oye a María Magdalena llorar, porque Dios te oye también a ti, porque Dios oye nuestro clamor. Porque su palabra bendita dice que el Señor inclina su oído a nuestras oraciones. Yo sé que preguntas, pero oye la de todos, y es que la razón te empieza a formular ese tipo de dudas, pero eso es por fe. Es por fe. Miren la capacidad que tiene de memoria ahorita una Mac. No lo hubiéramos soñado nunca. Yo soy, aunque me ven chiquillo, de los que usamos cassette, pero eran de 3.5, antes de 3.5, ¿cómo se llamaban los más grandes? ¿Cómo? 5 1/4, eran grandotes. Luego salieron los de 3.5, que eran así como del tamaño de lo que abre uno, bueno, teniendo manos cortas como yo, de lo que abre uno la mano. Luego, ¿qué vino? Los CDs. Y luego vino la USB. ¿De cuánto comprábamos las USBs? 16. Eso ya era de fino. No, era fino. O sea, lo que ahorita llevas en un disco duro externo, hace una cosita, ni siquiera lo imaginas.
5 terabytes, ¿no? Ni siquiera imaginamos. Y estamos hablando de una revolución que tiene, ¿qué? ¿20 años? ¿25 años? ¿Te das cuenta? Dios es infinito. Si Él dijo que Él oye nuestra oración, Él oye nuestra oración. Y esa es la fe. Por eso María Magdalena no se fue. Dios te llama a actuar. ¿Qué hizo María Magdalena? Primero, cuando vio que estaba ahí, que movida la piedra, ¿qué hizo? Corrió a buscar a Pedro. Número 2, cuando vio que estos se fueron sin entender nada, dijo ella, pues yo tampoco lo entiendo, pero pues yo aquí me hinco, oro, porque el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Así que aquí me pongo a clamar. Y si me gana el llanto, me pongo a llorar. Y si ya no puedo llorar, aunque sea que suspire, porque el Señor dice en su palabra que aún nuestro suspiro no le es oculto. Si ya no puede llorar, resuella. Que hasta eso lo oye Dios. Esa debe ser tu fe, pero no te rindas. Ella no podía rendirse. Todavía Pedro dijo, bueno, pues pongo una pescadería, como sea. Sí, el pulpo rumbero. ¿Saben por qué? Porque, no, han de decir, pastor, ¿de dónde inventa usted eso? Espérenme. Ahí dice la palabra de Dios en San Juan 20 y 21, que después Pedro les dijo a los apóstoles, vamos a pescar. O sea, Pedro estaba volviendo, dijo, pues ya se fue el Señor. Pero María Magdalena dijo, yo no me rindo. Yo no me rindo. Ahí se puso a llorar. Y su llanto fue oído por el Señor. Y el Señor, eso es un misterio, iba camino al Padre. Cuando oye esas lágrimas, ese llanto, ¿y saben qué hizo? Detuvo el viaje para ir a verla. Y dice la palabra que se acercó a ella. Cuando ella le dijo a los ángeles, se han llevado a mi Señor y no sé dónde está. Léanlo, ahí en la lectura que hicimos. Es el versículo 12. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Léanlo conmigo. Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, o sea, al decir esto, al orar con fe, al pelear por la bendición de Dios, en ese momento Jesús se presentó a ella. Así dice, léanlo. ¿Qué? Verso 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Esa pregunta es la clave. ¿A quién buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas al venir aquí? Porque quizás lo que buscas, pues es un buen empleo. ¿Por qué no eres sincero con Dios? Dios te lo da. Dile, Señor, a mí no me interesas tú, me interesa un empleo. Y Dios puede bendecir tu sinceridad, en verdad, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Pues la verdad, Señor, yo vengo buscando un marido, no sé, algo por ahí que salga. Y Dios te lo da. Ponle que feo, pero te lo da. Porque Dios bendice la verdad en lo íntimo. ¿Sí? Claro que para el Señor sería muy doloroso. Para ti no sería doloroso que alguien diga, pues mira, la verdad vine a tu casa nada más porque pues no hallaba qué comer. Dije, pues aunque sea mi cuñada que me invite aquí una torta, aunque sea del Chavo, de jamón. ¿No te sería doloroso saber que te están utilizando? Para el Señor también, pero por lo menos te salva la sinceridad. Por eso le dijo, ¿a quién buscas? ¿Qué buscas?
Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Eso conmovió al Señor. ¿Saben por qué? Porque ¿con qué fuerzas? Es como si tú abrieras tu negocio sin ningún cliente y lavas y limpias como si fuera a llegar una multitud. Eso agrada a Dios, porque eso es fe. Eso es fe. Ella le dijo: Señor, si, pensando que era el hortelano, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Qué quiere decir? Yo lo cargaré. Jesús la miró. ¿De dónde iba a sacar las fuerzas? ¿Cuánta gente te ha descalificado así? ¿Cuánta gente ha dicho: ¿y de dónde vas a sacar tú eso? ¿De dónde? A ver, dime, eso es muy complicado. Eso es para gente muy inteligente. Ay, mi amor, ¿tú de dónde? Pues, y te miras y reconoces que no hay en ti parecer, que no hay en ti capacidad, pero tú no estás sola, tú no estás solo. Si Cristo resucitó, Él camina contigo. Y tú tienes que ser capaz de decir: pues sí, la verdad yo no tengo esa capacidad, pero si mi Señor está conmigo. ¿No le dijo eso Moisés? Si tú no vas, yo tampoco voy. Ve tú, Señor. Porque es Dios y solamente Él el que puede hacer las cosas. Y dice la palabra que en ese momento, léanlo, es el versículo 15. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Eso conmueve al Señor y le dice: María. Seguramente con esa voz tan íntima, tan personal, fue como decirle: María, no cabe duda que eres tú. Eres siempre la misma, la que no se rinde, la que lucha, la que no tiene fuerzas, pero sabe que en Dios se multiplican las fuerzas. Eres María, María, la que no se rinde, la que, pues sí, le salieron 7 demonios cuando llegó al camino de Dios, pero que nunca ha dejado de luchar, tanto que quien fue muy temprano, siendo aún oscuro, al sepulcro, ella, la que no teme, la que camina en las sombras, la que no se rinde. ¿Y saben? El Señor le dijo: María. Cuando le dijo de esa manera tan personal, tan cariñosa, a pesar de las lágrimas, María Magdalena supo quién era y le dijo: Maestro. Y es cuando le dijo el Señor: no me toques. No como un desprecio, sino: tuve que interrumpir mi viaje, no he ido al Padre, pero dile a mis siervos que voy al Padre, voy a mi Dios, a su Dios. Es un misterio entender eso, pero ¿saben qué es lo hermoso? Que Él interrumpió el protocolo. Dios rompe las reglas por ti. Dios rompe lo que sea por ti, como alguien a quien tú le importaras tanto, que suspende el viaje solo por estar contigo, que suspende el plan, que cambia de planes. Así lo hizo el Señor con María Magdalena. Sí menor, por favor, para decir juntos con todo nuestro corazón: Señor, gracias porque me haces ver que tú escuchas la oración, porque me haces ver que nunca será un llanto en vano. Tu palabra dice
que atravesando el valle de lágrimas lo cambiaremos en fuente. Y les digo una cosa, María Magdalena lo cambió en fuente. Ella estaba llorando, desconsolada, triste. Y ese llanto de fe, ¿en qué se convirtió? En la bendición de mirar a Jesús frente a ella. De Jesús, que tuvo que interrumpir su viaje al Padre. Y le dijo, no me toques, porque no he subido al Padre. ¿No has subido? No, pues te echas a llorar, yo te quiero tanto, que tuve que hacer. Pues venir a bendecirte. Ay, María. Cuando tú crees en eso, tú sabes que Él escucha tu oración. Tú sabes que Él mira tus lágrimas y que Él no te va a abandonar. Pero eso es la fe. Y contra la fe de tu corazón, en este mismo momento, brincan 30 argumentos. Pero nunca te ha ayudado. ¿Cuántos años han pasado? Dice el pastor, que dice la Biblia, que sembró felicidad para ti. ¿Cuándo has sido feliz? Nunca. Así que olvídalo. Y va creciendo ese muro. ¿Y la fe? La fe es precisamente creer lo que no se ve, tener la certeza de lo que se espera. Dilo así, con todo tu corazón, así con convicción. Dile, Señor, gracias por esta convicción. Así te ama Dios. Dios no hace acepción de personas. Así te ama Dios. Clama a Él, llora delante de tu Señor, y cuando ya no tengas lágrimas, gime, suspira, porque ni siquiera tu suspiro le es oculto al Señor. Hazlo con fe, creyendo que Él te escuche. Da un aplauso al Señor y dile, gracias, Señor, por esta bendición.